visto la última clase, si no me falla la memoria, el tema del tránsito aduanero. ¿Verdad? ¿Quién nos... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, recuerdo que era el modo de transporte de los diferentes productos, ¿no?, que se venden a diario a nivel mundial. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre el tránsito aduanero y el tránsito aduanero internacional? Según lo que he entendido, el tránsito aduanero internacional vendría a ser lo que implica todo el comercio exterior, ¿no?, de los diferentes productos que se exportan a los diferentes países. Ya. ¿Alguien tiene otra idea? A ver, de la lista que nos ayude la Claret Cori. Claret Mariana Cori. Ahí sí nos ayudas a recordar cuál es la diferencia entre el tránsito aduanero y el tránsito aduanero internacional. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, el anterior sí vimos lo que recuerdo del transporte aduanero, sí, como dijo mi compañero, de las mercancías que provienen del exterior. Uno se diferenciaba que no tenía, creo que los formularios o los registros de la aduana, uno pasaba por un paso. Es parte, pero en general no recuerdo bien. Ya, estamos un poco más cerca. A ver. Aquí está el amigo Jesús Ángel Quispe. Jesús, de tiempo te estoy viendo, Jesús. Ay, ayúdanos, ¿qué es el tránsito aduanero y el tránsito aduanero internacional? Aquí tengo dos Joeles, Joel, Ariel. Joel, Jonathan Laura. Joel, Jonathan Laura. Ahí nos ayudas, ¿qué es el tránsito aduanero internacional y el tránsito aduanero? Buenas tardes. De las aduanas hacia Destino y ciertas las especificaciones aduanas. Mucho ya, apenas te he escuchado, no sé. Para terminar, igual tengo, bueno, no, una es Nadia y la otra es Naila. A ver, Nadia Lisi Córdoba. Nadia Lisi Córdoba, ¿qué es el DTA? Buenas tardes, ingeniero. Es la declaración de tránsito aduanero. Ya, ¿para qué sirve? Ingeniero, lo que yo he entendido es declarar en la aduana nuestra mercancía. Ya. ¿Qué vas a declarar? El transporte, ingeniero, de la mercancía, el transporte internacional. Ah, ya. Está bien, está mejor. Entonces hemos dicho, para recordar, ¿no?, que las mercaderías pueden pasar varias fronteras, ¿no?
por ejemplo, el caso de Bolivia, llega a un puerto de Arica, Iquique, lo que quieran, y ese no es su destino final. Entonces, como no es su destino final, tiene que llegar a Bolivia. Para llegar a Bolivia tiene que pasar por un punto fronterizo y por varios puntos de control de aduanas, tanto de Chile como de Bolivia, ¿no? Entonces, el transportista, con toda la documentación, tramita la declaratoria de tránsito aduanero, ¿sí? En el que la aduana, ¿sí?, de los países miembros, en este caso Chile, Bolivia, de la Comunidad Andina, le autorizan a transitar por las rutas establecidas oficiales, ¿no? Y donde un punto de aduanas le controle, el otro presenta el documento y dice, estoy en tránsito, y ese documento declara llegar. Entonces ahí dirá, desde el puerto de Arica, y va a ir hasta la aduana interior El Alto. Entonces, en ese trayecto, todas las aduanas que le van a pedir documentos, presentará su declaratorio de tránsito aduanero DTA, y con eso la aduana le va a dejar porque está en el camino, ¿no? Si una aduana, un COE en este caso, le detiene al camión y está yendo por una ruta no autorizada, entonces eso significa que, entonces, por lo tanto, al decir que tiene autorizado por los caminos oficiales que ha establecido el gobierno, en el caso de Bolivia y de Chile, y las aduanas de control le van a dejar pasar con ese documento. Bien, ha quedado más clara la figura, ¿sí? El DTA, en la Declaración de Tránsito Aduanero, solo sirve para las aduanas. El Manifiesto Internacional de Carga, que es el MIC, algunos le dicen MIC de carga, pero es Manifiesto Internacional de Carga, entonces MIC, ¿no? MIC de carga, ya, cualquiera sea la denominación. Entonces, significa que se ha contratado un transporte terrestre y va a ir, bueno, dice transporte terrestre, y de ahí se especifica, como es terrestre, puede ser férreo, puede ser por carretera, ¿sí? Entonces dice Manifiesto Internacional de Carga Terrestre por Carretera, dice. Entonces significa que el transportista va a llevar de un punto de la aduana del puerto de Arica hasta la aduana interior El Alto, ¿no? Y para ese tramo se le ha contratado, eso es el MIC. ¿Sí? A veces confunden un poco el tema del DTA, de la Declaratoria de Tránsito Aduanero, con el MIC. Son dos cosas diferentes. Uno es el contrato de transporte, el MIC es contrato de transporte, y el DTA es la autorización para circular en cargas extranjeras en territorio controlado por la aduana, ¿no? Que hemos visto que son zonas primarias. La carretera donde hay puntos de control son zonas primarias, entonces puede circular. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, seguimos. Entonces, otra operación que se hacen en las aduanas es justamente el transbordo. Y el transbordo no es más que cambiar o transferir las mercancías, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, decíamos el transbordo del transporte marítimo, que se baja en el puerto y se cambia a otro medio de transporte, que es el transporte de carga por carretera, a un camión, y después continúa. Puede ser del marítimo al tren, continúa. Puede ser del avión al sistema terrestre por carretera. Entonces, cualquiera de los sistemas de transporte que tenemos, podemos hacer transbordo, que es simplemente cambiar del medio de un medio de transporte a otro distinto, ¿no? Aunque también se consideran operaciones de transbordo
entre transporte, como cambiar del transporte terrestre se hace en el canal de Panamá. Bueno, se hacía con más frecuencia en el canal de Panamá, donde venían los contenedores de 10.000 contenedores, los portacontenedores, 10.000 contenedores, y no podían pasar el canal de Panamá porque eran sobre Panamax. Entonces había que cambiar a otro barco más pequeño, había que trasladar la carga a otro barco más pequeño para que pueda pasar. Entonces hacían operaciones de transporte. Además, en la aduana, como hemos visto dentro de sus funciones, también se constituye en un depósito de aduanas, ¿sí? O sea, que significa que tiene almacenes y por lo tanto permite hacer el control tanto de las cargas de entrada, importaciones, como las de salida, exportaciones. Entonces, cumpliendo un rol que se le ha dado, la aduana tiene que almacenar las mercaderías bajo control de la administración aduanera, justamente precautelando que la carga, sujeto de la importación o exportación, se va a constituir en garantía mientras se paguen o no se paguen los impuestos. Entonces, cuando se paguen, la va a liberar. Entonces, necesita unos recintos, ¿no? En Bolivia, la aduana nacional es dueño del recinto y licita la administración de los almacenes. Entonces, cada año, cada cierto tiempo, cuando se acabe el contrato, licita entonces trata a su personal, pone a disposición maquinaria, ¿no? Montacargas, grúas, lo que corresponden, estocas, todo material para movilizar la carga, y es responsable de la seguridad física de las mercancías, ¿no? Y la aduana es la que cuida el recinto, pero al interior está un administrador, que es una empresa que ha ganado la concesión de la administración. En el comercio internacional, en aduanas, necesitamos certificar el origen de las mercancías, ¿no? Las mercancías se ha establecido las normas de origen, ¿no? Que las cámaras de comercio del mundo se han juntado y después han sacado una norma, porque había bastantes problemas con el tema precisamente de la globalización, en la que un artículo, como por ejemplo un auto, 100% por un país, ¿no? Digamos, Alemania no fabrica en un 100% un carro Volkswagen, fabrica, en un 20%, y después el resto de las partes vienen de otros países y ahí se constituye simplemente en el ensamblaje. Entonces había una cierta dificultad en la categorización del origen de las mercancías, que se demuestra a través de un certificado de origen que se obtiene en cada país a través justamente de los organismos, como en este caso la Cámara de Comercio, que emite estos certificados y que privilegian en algunos países en los que se tienen convenios, ¿no? Que hemos visto que al final de la exposición también vamos a terminar de ver, ¿no? Una figura que tiene la aduana, así como tiene impuestos nacionales, contravenciones. En este caso específicamente hablamos de las contravenciones aduaneras, ¿no? Las contravenciones en general, y en este caso en particular de contravenciones aduaneras, son actos u omisiones que infringen o quebrantan la Ley General de Aduanas 1990 y disposiciones administrativas de índole aduanero que no constituyan en delitos aduaneros, ¿no? Y dentro de lo que se reconoce como errores u omisiones que el Estado reconoce, son justamente errores de transcripción, ¿no? En
declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión del aforo, el volumen, el valor de la mercancía o liquidación de los tributos aduaneros, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de declaraciones. Una declaración aduanera son las TIM, bueno, antes eran la TUE, la TUI, hoy es la TIM, ¿no? Y la TUE, que es la declaración de importación, se llamaba declaración de importación, declaración única de exportación. Es una declaración jurada que el importador expresa lo que está trayendo. Entonces, puede haber errores en la transcripción, en el sentido de que, qué sé yo, digamos, en lugar de colocar 1000, dice, estoy trayendo 1000 unidades, ¿no? En un contenedor, y le pone 10.000, y ahí le he puesto o se ha olvidado un cero, ¿no? Entonces, ese puede ser un error en la precisión del aforo de las mercancías o liquidación de los impuestos aduaneros, ¿sí? Y además, la de la desalinización en frontera, ¿no? Como hemos declarado que va a ir hasta La Paz, debería llegar hasta La Paz. Entonces, el recinto en frontera, que si yo, bueno, mi frontera, digamos Patacamaya, voy a la aduana de Patacamaya y lo quiero declarar porque voy a cambiar de destino, entonces tengo que presentar, en lugar de llevarlo hasta La Paz, ahora lo quiero llevar hasta Santa Cruz. Entonces, esos cambios
Antes estaban prohibidos y había que rehacer todo desde el BL y nos cobraba la naviera, pero hoy la aduana permite que podamos hacer eso presentando una contravención, ¿no? La resistencia a órdenes e instrucciones emitidas por la aduana nacional, en este caso a los auxiliares de la despachantes de aduana, a los transportistas internacionales de mercancía, a los propietarios de la mercancía, los consignatarios de las mismas y todos los operadores de comercio exterior. F, por falta de información oportuna solicitada por la aduana nacional a los auxiliares de la función, y hoy esto con mayor razón, porque antes podíamos traer, por ejemplo, los productos químicos, muchos productos de la industria, todos los productos de la industria farmacéutica, algunas cosas se tenía que pedir autorización, como en el tema de semillas, antes de importar, por ejemplo, pero con el tema del COVID y la crisis que se ha sufrido y la especulación que se ha hecho de muchos de los artículos, entonces se ha creado la AGMED, la Agencia del Medicamento, y hoy varios productos están controlados y necesita una autorización previa de la aduana. Entonces, la aduana pide información y también nos dan plazos muy cortos, 48 horas para presentar la información. En caso de que nos hemos retrasado porque hemos pedido todavía información al fabricante de los productos, se han demorado en contestar, etcétera, entonces ahí corresponde presentar una contravención también, ¿no? Cuando se contravenga lo dispuesto en el literal C del artículo 12 de la ley 1990 también, y H, los que contravengan a la presente norma y sus reglamentos, pero que no constituyan delito, como por ejemplo contrabando, eso sí es un delito, ¿no? O sea, si a un camión está circulando por ahí, por el Salar de Uyuni, que no hay aduana, está metiendo un auto de contrabando, y le pesca el COE, y eso es automáticamente secuestro, tiene que llevar a un recinto aduanero, ¿no? Y ahí va a entrar bajo el régimen de contrabando, ¿no? Es un delito. Entonces no puede ir el dueño y decir un cachito, voy a declarar nomás, voy a hacer cambio de destino, o sea, cuando ya el COE, la aduana, ha pescado infraganti, entonces no se puede usar ya contravenciones, ¿no? Ya se constituyen simplemente delitos. Entonces, ahí ya no tiene más el accidente, entonces se declara la fecha y hora porque no puede después ir a comprar el seguro y hacerse cobertura, ¿no? Lo mismo pasa en esto, ¿sí? Muy bien, en el tema, para terminar, en el tema del comercio exterior, ¿sí? Vamos a revisar los procedimientos y documentos para efectuar exportaciones como importaciones, ¿sí? Y en esto se necesita, obviamente, documentos o registros antes de hacer las operaciones, como es tener NIT, tener el registro de comercio de funda empresa, que ahora también va a cambiar de denominación, el REX, que es el registro de exportadores, el SINUDEA, de la emisión de facturas, y para los trámites de exportación necesitamos presentar la factura comercial de exportación, que ahorita vamos a ver que es una factura parecida pero diferente a la que utilizamos en el mercado local, ¿no? Lista de empaque, que es voluntario, pero es mejor para tener un detalle de todo lo que contiene todo lo que corresponda. Declaración aduanera de exportación, que era antes la tuve, certificado de origen si se necesita, en algunos casos el certificado de origen, bueno, a nosotros no nos sirve, pero sí, donde se está importando o donde va a llegar nuestra exportación, si hay una zona económica bilateral que corresponda y tiene preferencia a las arancelarias con Bolivia, entonces esto le va a permitir reducir los impuestos, etcétera, ¿no?
Documentos del transporte que también pide la aduana, que es ¿por qué medio de transporte va a salir? Entonces hemos visto que la guía aérea ABW, manifiesto de carga, el MIC más el DTA, está MIC, Manifiesto Internacional de Carga, más el DTA, Declaración de Tránsito Aduanero, Bill of Lading, el BL famoso, y emisión de certificado de salida, que la aduana cuando sale del almacén pone un levante, entonces eso es para dar de baja. Cuando entra al almacén te dan de alta, que es lo que llamamos parte de recepción, y cuando sale tiene que dar de baja en el sistema del almacén y necesita un parte de salida y que le pone un sellito que se levante y con eso puede salir del recinto aduanero, ¿no? Si mientras no tenga eso no puede. Según los productos que se comercian, además puede pedir certificados de registro de exportador de café para los que están en el negocio, padrón fito y zoosanitario, registro sanitario para el tema de los alimentos, y en el tema de los productos derivados o de la madera, el registro de la superintendencia forestal, ¿no? Aunque son pocas las empresas que exportan en producto, la mayor parte exporta en madera cerrada, cortada y algunas de sus manufacturas. Y además, en los trámites obligatorios tenemos certificado de origen, en este caso del café, certificado de origen forestal, análisis o certificado de análisis químico para el tema de los minerales, donde se establezca la ley, ¿no? Y para eso permite calcular así como en el tema de los hidrocarburos, pagan el impuesto directo a los hidrocarburos, en el tema de los minerales se paga el impuesto a la exportación de mineral, certificado zoosanitario de exportación, ¿no? Para el tema incluso de cueros crudos, secos o salados, que ya son semiprocesados. Opcionales, como decía, el certificado de origen no es un tema obligatorio para optar a los beneficios arancelarios. Certificados fitosanitario, de inocuidad alimentaria, zoosanitario, CFO 4 de exportación, certificado bromatológico, toxicológico, biológico, ¿no? Entonces, y en muchos de estos ya son controlados por la AGMED, entonces se necesitan autorizaciones previas, certificados, bueno, y algún otro documento que aquí otros documentos que los importadores, por ejemplo, piden, ¿no? A nosotros, yo me acuerdo cuando trabajábamos en Ometex, bueno, la aduana no, pero la aduana de Estados Unidos nos pedía que presentemos un certificado de que los productos estaban exentos de amoníaco, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de suavizantes, tenemos suavizantes ácidos grasos, otros suavizantes a base de silicona y otros que tienen en su composición amoníaco, ¿no? En pequeñas cantidades. Entonces, eso está prohibido en Estados Unidos porque eso produce cáncer, especialmente en las prendas interiores, y pues en paros tiene amoníaco y eso tenía, si no tenía eso no podía ingresar. Entonces, así por el estilo, hay que ver que algunos países nos piden algunos análisis, algunos certificados adicionales que dependiendo del producto hay que conseguir en algún laboratorio, y son laboratorios autorizados. En el caso de Bolivia, nuestros productos mandamos al Perú, al Certintex, un laboratorio que estaba acreditado para las pruebas de Estados Unidos y que nos emitían el tema de las facturas, ¿no? La factura que utilizamos es una factura comercial, pero para el comercio internacional utilizamos una factura comercial de exportación, ¿sí? Esta
factura agregado IVA ni el impuesto a las transacciones. ¿Sí? ¿Qué grava? Grava un impuesto IVA de exportación, que es el que calculamos 14,94. ¿Sí? El que autoriza sigue siendo impuestos nacionales, ¿no? Y las características es que, a diferencia de una factura comercial, tiene que incluir el Incoterm que se está vendiendo, ¿no? Entonces hay que colocar FOB, FCA, Ex-Works, lo que corresponde. Además, tenemos que colocar el valor FOB frontera, porque con ese valor FOB frontera nosotros vamos a calcular los impuestos de ley que se tienen que pagar. Además, otros costos como el flete de transporte interno y seguros hasta la frontera de salida, justamente para calcular la base imponible, ¿no? El transporte a esa frontera. El detalle de la mercadería exportada por producto, nomenclatura en andina para el registro de las cuentas nacionales, cantidad, peso unitario, etc. Entonces, una factura comercial de exportación tiene esa forma, ¿no? A diferencia de las facturas comerciales, ahí está, ¿sí? Sin derecho a crédito fiscal, no permite que el exportador pueda o el que importa pueda cancelar. Entonces aquí, como vemos, sí, va la partida de andina, su descripción, cantidad, etcétera, y hay que colocar el Incoterm donde aquí abajo debe estar. Aquí está. Entonces aquí está FOB La Paz Bolivia, sí, transportes, seguros, pesos, tipo de cambio, porque esto, si está en dólares, se tiene que colocar su equivalente al tipo de cambio en bolivianos para el efecto de los impuestos. ¿Sí? Ahí está la descripción de lo que nos pide que... La lista de empaque, que es la descripción más detallada posible de los productos que hemos incluido, porque se supone que tiene un envase, un embalaje, pero tiene que haber una descripción de las cargas, especialmente en su contenido y en sus pesos, peso bruto, peso neto, de coincidir con la factura de exportación. Sí, entonces este podría ser un ejemplo de una lista de empaque, un packing list, lista de otras certificaciones que va a acompañar a la documentación. La declaración hacemos inicialmente cuando tenemos dos declaraciones que se hacen, es la DUE, la Declaración Única de Exportación, que antes era, y la DUI, Declaración Única de Importación, que se la hacía en el SINUDEA ++. Hoy eso ha cambiado, hoy se llama DIM, ¿no? Y lo que hace es el que está importando, exportando, declara bajo juramento que todo lo que está especificando es correcto, ¿no? Se hace a través de un software. Hoy también se sigue utilizando la versión siguiente del SINUDEA. Y dentro de los documentos obligatorios que exige la aduana para estos trámites que se presentan son la DUE, factura comercial, habilitada para la exportación, exigidos por ley, lista de empaque. Tiene que haber un documento de transporte, por lo menos uno, ¿no? Entonces, ¿por qué medio va a salir? Entonces, terrestre va a ser
férreo, va a ser aéreo o va a ser marítimo, tiene que haber. Y después las declaraciones del pago del impuesto, en este caso para los minerales, por ejemplo, ¿sí? Y lo que no exige la aduana, pero exigen otras instituciones, son el certificado sanitario. El certificado de origen, hemos dicho que es voluntario, eso va a servir para que se hagan otros trámites. Certificado sanitario y otros que solicita el importador, lo que les decía que nos exigían a nosotros el tema de el análisis de si tiene amoníaco o no, ¿no? Entonces, el exportador, los exportadores tienen un número de usuario en el SINUDEA, hacen su, llenan la declaración, como todo está en línea, aduanas revisa, ambos firman y va esto en línea también a la aduana y la aduana revisa, autoriza, entonces se pasan a otra instancia que es el pago de al cálculo, pago de impuestos, etc. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay de ese mismo software hay usuarios habilitados para la administración en la aduana. Entonces, ellos descargan, instalan y tienen sus claves y usuarios, ¿no? También participan los bancos, porque nosotros vamos a ir a pagar al banco, entonces el banco entra con su usuario y contraseña y puede ver el formulario y cobra los impuestos y hace que el dinero que pagamos también vayan a las cuentas de la aduana, para centros públicos, para couriers, para forwarders, desconsolidadores, consolidadores de carga, hay SINUDEA para despachantes de aduana, las oficinas, hay SINUDEAs para el exportador, hay para el recinto aduanero, propio de ellos, para que a toda la documentación que estamos presentando, ellos le adicionan partes de recepción en el recinto. SINUDEA para el transportista que tiene que hacer el trámite, igual va a adjuntar sus documentos. ¿Qué más? Eso. Entonces, como ven, tenemos varios. Lo que todavía no está conectado es el tema de los bancos con el SINUDEA, ¿no? O sea, los bancos en el sentido de las operaciones. Pueden cobrar impuestos, hasta ahí no más, pero no pueden ver las cuentas de qué cuentas sale el dinero, etc. Entonces eso, por ejemplo, cuando hay un canal, vamos a ver los canales, cuando hay un canal, mostraremos de cómo se ha pagado, de dónde ha salido, de qué cuenta ha salido la plata y cómo se ha generado ese dinero, ¿no? Entonces ahí están también metidos con el tema de la transparencia para evitar el lavado de dinero, ¿no? Que hay una unidad del Banco Central que es lucha contra el lavado de dinero, ¿no? Entonces se autoriza y se imprime. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, esta ya es una póliza, esta es una DUE, esta declaración de exportación, tiene sus números y tiene todo lo que se ha llenado, ¿no? Ahí está toda la información del exportador, consignatario, faltan datos, etc. Y ahí está la descripción de la mercancía. Son 4.960 bultos en cajas de cartón. Aquí está. Entonces, cuando se ha completado toda la documentación, la aduana sortea la asignación de canales. No sé si han visto incluso en los aeropuertos, hay un botoncito, te pide que aprietes un botón y te sale ahí qué canal rojo, amarillo, verde.
Cuando sale verde, el funcionario de aduana, que normalmente en los recintos es el vista de aduana, entonces firma, sella la documentación, que le ponen ahí, levanta y con eso puede pasar por la salida y una balanza. Tenemos 2 canales más, que son el canal verde, tenemos el canal rojo y el canal amarillo. No sé dónde está, no sé qué va a pasar con esto ya. Tenemos, aquí está, el canal rojo. El canal rojo significa que se tiene que hacer un aforo físico en recinto aduanero, ¿no? Lo que significa que la carga que está en un contenedor, por ejemplo, se tiene que hacer una verificación de la cantidad, el peso, la descripción de lo que contiene el contenedor. Y para ver el contenido de las cajas, lo que hacen es un muestreo, ¿no? No pueden abrir todas las cajas para ver su contenido, pero no, como han visto ahí en este ejemplo, dice 4.960 bultos, ¿no? Pueden contar, pero no pueden revisar casi las 5.000 cajas. Entonces, lo que hacen es un muestreo. Entonces, tienen forma de seleccionar de este aforo físico, ¿no? También se hace una revisión documental, ¿no? Verificando precios, calidades, etcétera, que está declarando. Aquí está. Justo se realiza un examen documental y se hace el reconocimiento físico en el canal rojo. No sé qué pasa con la diapositiva del canal amarillo, pero en el canal amarillo solo se hace un examen documental. Entonces, en este verde no se hace nada, se revisa que hayan pagado impuestos, toda la documentación está y se emite la salida. En el canal amarillo se hace el examen documental, se hace una revisión de documentación, y en el canal rojo se hace ambos, el examen documental y el aforo físico de toda la carga que está queriendo exportar.
Ahí está. Sí, continuamos. Decíamos que una versión que no es obligatoria, pero que se tramita para las empresas en las que pueden beneficiarse de alguna reducción en los impuestos, ya sea parcial o total, en los países de ingreso. Entonces tenemos los certificados de origen 43, establece que la Cámara Nacional de Exportadores es la entidad se han tenido muchos problemas en ese sentido. Bolivia no tanto, pero en otros países, como les comentaba, por ejemplo, cuando las partes de un producto, como por ejemplo un auto, mayormente son del exterior, ¿no? En la década del 80 probablemente, cuando Brasil, por ejemplo, empezó a fabricar, y más antes, creo que en los 70, los carros Volkswagen, en Brasil no se producían las piezas, ¿no? Las piezas venían de Alemania, venían de otros países, ¿no? Entonces, se producían en diferentes países y se llevaban las piezas a ensamblar al Brasil, por ejemplo. En Brasil era simplemente una planta de ensamblaje y era justamente para el mercado brasileño, ¿no? Lo mismo pasaba con México, donde hay varias plantas igual, hay plantas de Volkswagen, hay la planta de Nissan, etcétera. Entonces, el tema iba en cómo se iba a hacer a las otras son de Francia, de Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces, era difícil. Entonces, y lo mismo pasaba con otros productos, como por ejemplo, que sí ya le ha afectado a Bolivia, con el tema de, por ejemplo, traer hilos de la China y convertirlos incluso, digamos, podrían traer el hilo de la China, convertirlo en tela en Chile, traer la tela a Bolivia, convertirlo en un jean y regresar a Chile para su comercialización, ¿no? Entonces la pregunta es cuál es el origen, quién lo ha fabricado, ¿no? Entonces ahí para poner Made in Bolivia, Made in China, Made in Chile, quién es el que ha producido ese artículo, ¿no? Eran las interrogantes. Entonces de ahí se ha establecido que se considera como norma de origen el país que le dé mayor valor agregado. Entonces ese es el que se considera hoy para la emisión de formarlos aquí en tejidos, confeccionarlos y los podemos exportar como la China. Pero lo que prevalece es quién le da el mayor valor agregado. ¿Está bien? Ahora, con el decreto supremo 29843 se crea el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que es el SENAVEX, ¿no? Que establece la estructura y funciones y crea lo que es como el fondo de empresa, que es el registro de exportaciones, ¿no? Y ahí primero se tiene que registrar para poder hacer. Que para facilitar todo eso, la Cámara Nacional de Exportadores, verificación de exportaciones, crea la ventanilla única de exportación, que ha funcionado, pero creo que hoy sigue funcionando, pero ya bajo otro régimen, que lo que establece establece o emiten los certificados de origen de acuerdo a dónde va a ir la mercadería. Entonces tenemos, por aquí está, tenemos certificados de origen para la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que regula todas las exportaciones de los países miembros, ¿no?
Tenemos otro certificado de origen del Acuerdo de Complementación Económica Bolivia-Mercosur, en el que están Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y libera parcial o totalmente el tema de los impuestos, ¿no? Entonces hay que revisar en cada acuerdo de complementación, en los tratados, etcétera, qué artículos incluyen o no y qué porcentajes. ¿Qué más se utiliza? Ese es el certificado de origen del Sistema Generalizado de Preferencias, formulario A, para las exportaciones a Europa, Estados Unidos y otros países que aplican el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP. Además, tenemos otros certificados de origen, por ejemplo, con México, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y Estados Unidos mexicanos. Y tenemos otro que es el certificado de origen, la declaración de certificados para terceros países que no están en el SGP. Entonces, con eso, creo que tengo aquí unos ejemplitos. Entonces, sí tengo aquí. Entonces, tenemos acuerdos con la ALADI, los países miembros, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. Es el área de preferencias arancelarias desde el 84 y su vencimiento es indefinido. Con la Comunidad Andina, zona de libre comercio, tanto para personas como para, esto está establecido tanto para personas como para carga, ¿no? Que está Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, indefinido. Y tenemos otros acuerdos, ¿no? Un acuerdo con Chile, tenemos acuerdo con México, Tratado de Libre Comercio, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay. Tenemos con Cuba, Bolivia, Cuba. Hace 2 días en La Habana. Para Europa tenemos SGP Plus Unión Europea, ¿no? Que ha vencido, cuando estos acuerdos están llegando a su finalización, entonces se reúnen, si alguna de las partes objeta, entonces ahí se detiene. Si no hay ninguna objeción, pasan automáticamente a la renovación. Entonces, si esto era, como en este caso, por 10 años, entonces automáticamente esto se renueva por otros 10, a no ser que alguna de las partes quiera modificar, incluir, mayormente hacen para ampliar, ¿no? Con Estados Unidos tenemos preferencias arancelarias unilaterales, con Canadá, con Japón, de la misma forma. Aquí hay un ejemplito, para Bolivia, es un certificado de Bolivia, el certificado de origen, pero esto es para la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, con esto se certifica dice que se certifica que el producto ha sido elaborado en Bolivia y por lo tanto en esos países beneficiarse de la liberación parcial o total de los impuestos de ingresos a esos países, ¿no? Como lo hace también Bolivia. Este es el certificado de origen para, de los gobiernos de Mercosur y Bolivia. Este es entre Bolivia y México, el certificado de origen para ambos lados, ¿no? Obviamente que emite Bolivia y emite México y nos libera de impuestos. Este es el SGP. Aquí está, este es el que más se utiliza. Después tenemos este entre Bolivia y
¿Dónde están? Terceros países son los que no tienen SGP. Autoriza. Este es SGP. Otros certificados que se tienen que presentar son los certificados zoosanitarios. Esto aquí hay que tramitarlo en el SENASAC. Certifica productos que provienen del reino vegetal, agrícola, forestal, igual el SENASAC. Inocuidad alimentaria para algunos productos. SENASAC. Icnios sanitarios, SENASAC para el tema de derivados del piscícolas. Forestal, aquí la Superintendencia Forestal, la ABT, es eficaz igual la ABT, Ministerio de Desarrollo, ¿no? Que también ABT a la Autoridad de Bosque y Tierras. Los documentos que elabora el transportista, aquí está, habíamos dicho ya, el MIC, Manifiesto Internacional de Carga, que también hay el MIC Internacional, Manifiesto de Carga Internacional para la Comunidad Andina. Esto es para el transporte por carretera, para el transporte por ferrocarril, puede ser la carta porte, o puede ser el TIF, aquí está, TIF, Transporte Internacional por Ferrocarril, Transporte Internacional por Ferrocarril, TIF, y como también cruza fronteras, entonces necesitamos la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, que es el DTA. Obviamente con ferrocarril van con todos los países con los que tenemos fronteras, ¿no? Para el transporte aéreo, el ABW. Cuando veamos el tema del transporte aéreo, vamos a ver algunas particularidades, como cuando los traslados son largos, entonces tenemos aquí un ABW madre y un ABW hijo, ¿no? Lo mismo pasa con el manifiesto o con el BL, que tenemos también igual. BL es madre, BL es hijo, ¿no? Aquí está. El transporte marítimo y la FLADIN, y cuando hacemos transbordos, ahí generamos el BL madre y el BL hijo para poder hacer tracking, ¿no? Y hoy, como veíamos en los 5 tips anteriormente, ya nos permiten hacer el transporte combinado, que es el transporte multimodal, ¿no? Entonces, en un mismo documento ya viene especificándose la parte que va a ser marítima y la parte que va a ser terrestre, por ejemplo. Ahí está. Ahí tenemos un ejemplito de un manifiesto de carga internacional para el transporte terrestre, carta porte, o también conocido como CRT. La guía aérea, que es el ABW, y no sé dónde se ha metido el TIF. Como andamos en tiempo. Ya. Vamos a ver eso el día miércoles, necesitamos más tiempito. Vamos a aprender a calcular la base imponible. Vamos a ver el tema de los impuestos, los aranceles de aduana, ¿dónde están?
Aquí está. Esto es lo que pagamos a la aduana y los impuestos, ¿no? Entonces eso nos va a generar los tributos que vamos a pagar, pero necesitamos entender bien qué es la base imponible. Entonces eso vamos a ver el día miércoles. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos a hacer varios ejercicios. No sé si ya han hecho con la auxiliar, pero tengo un texto donde hay varios ejercicios ahí para todos los tipos de transporte marítimo, terrestre, aéreo, férreo, que no usamos mucho, y ingresos por diferentes fronteras para calcular. Y además hay sus variantes, ¿no? Porque no todas las cargas son homogéneas. Entonces, ¿cómo hacemos para prorratear cuando son cargas heterogéneas? Pero eso vamos a ver el día miércoles. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí? Déjenme habilitar la asistencia un ratito. Está habilitada la asistencia del día de hoy. Pueden revisar aquí. Tienen la palabra clave y si no hay ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. Está bien, hija, gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego.